Hace tiempo hablamos de la importancia de lo que era el arco de Dexty, que como marcó un antes y un después en el manga de Yu-Gi-Oh! Pero esa vez mencionamos que el manga de Yu-Gi-Oh! Pudo ser cancelado. Esto mencionado principalmente por el propio Takahashi, destacando que esto pudo ser lo que viene siendo la primera vez que Yu-Gi-Oh! Pudo haber terminado antes de que nosotros hubiéramos tenido todo lo que sabemos a día de hoy de lo que es el propio juego de cartas. Y si bien sabemos perfectamente que con el pasar de los años han habido muchos momentos en los cuales Yu-Gi-Oh! Hubiera muerto, como lo es el caso y el más famoso, que es el de Upper Deck, pero en esta ocasión hablaremos principalmente de aquella vez en la que el propio manga de Takahashi pudo haber sido cancelado. Así que sean bienvenidos, yo soy Naro y hoy vamos a hablar de Yu-Gi-Oh! Pudo terminar. Muy bien, ¿cómo está esta situación acerca de que Yu-Gi-Oh! Pudo ser cancelado? Bueno, primero, en el Bunkoban número 2, en el epílogo, comenta los sucesos que ocurrieron cuando creó Takahashi el arco de Shad. Takahashi menciona que este arco no obtuvo los resultados que él esperó. De hecho, Takahashi para crear Yu-Gi-Oh! Realizó un viaje a Egipto con la intención de traer todas esas experiencias a su propio manga. Creo que esto es algo que todos conocen, que el propio Takahashi fue a Egipto y realizó todo lo que viene siendo toda esa investigación para así poder traer todas esas ideas cimentadas y realizarlas en su propio manga. Y fue precisamente este arco de Shadi donde los resultados que obtuvo por este arco se llegó a hablar principalmente de lo que era la cancelación del manga. Así es, amigos, Yu-Gi-Oh! En su momento, más o menos alrededor de los primeros 20 capítulos del propio manga pudo terminarse, y de haber pasado eso jamás hubiéramos visto lo que tenemos a día de hoy, siendo una situación que pues a un autor le puede doler muchísimo el ver cómo su obra no está convenciendo a los propios lectores y donde el sueño que tú estás cumpliendo, porque al propio Takahashi le tomó bastantes años lograr una serialización totalmente extensa, le tomó como 8 años más o menos, pues sí se siente uno mal al saber que pues si no estás cumpliendo con esas expectativas que uno mismo se está dando. Y por un lado es totalmente entendible, ya que el arco de Shadi, que tiene un buen desarrollo de personajes, no es el mejor pero los trabaja de manera muy buena, es un arco donde los propios juegos que creó Takahashi fueron demasiado surrealistas y extraños. Siento que Takahashi estiró el concepto de misterio de una manera poco adecuada, siento yo que la exageró demasiado y posiblemente eso provocó que los propios lectores pues o se aburrieran o no les llamara la atención o lo sintieran bastante extraño y poco entendible. Esto es ya a suposición mía. Y si nos vamos a la cuestión de lo que es la posición del ranking semanal, con la página Yanyanken podemos ver más o menos cómo estaban los rankings en aquel entonces. Y recuerden, amigos, que lo que ven son los mangas de la Shonen Jump, y creo que todos los mangas manejan obviamente la cuestión de sus rankings semanales donde van posicionados, y así vamos viendo cuáles son los más populares, los que están en medio y los que ya están prácticamente por salir. El arco de Shadi fue bien recibido, pero poco después de ello, de ese arco, el manga fue cayendo. Pero lo mencionado por Takahashi en el Bunkoban, donde el propio arco de Shadi afectó a su manga, puede deberse a diversas situaciones, ya sea por las críticas, opiniones cuestionables sobre lo que era la propia situación del manga que ocurren dentro de la propia editorial. Puede ser que recibió bastantes críticas por parte de lo que es su propio editor o los editores en jefe de la editorial, lo que provocaron que los resultados de su manga no fueran los más adecuados en su momento, y que si él seguía así, muy probablemente la dirección que hubiera tenido Yu-Gi-Oh! Hubiera sido la cancelación. Pero bueno, a pesar de este pequeño desliz que tuvo Takahashi en su momento en lo que viene siendo el inicio de su manga con sus primeros 20 capítulos, siguió firme a lo que era su propia idea y continuó manejando su historia tal cual, de faraones y lo que es el apartado de Egipto, pero tuvo que realizar un pequeño ajuste que resultó ser la luz que iluminó a lo que hoy conocemos como Yu-Gi-Oh! Y bueno, ¿cuál fue esa luz que vio Takahashi que salvó a Yu-Gi-Oh? Bueno, en el Bunkoban nos relata que pese a ese golpe anímico de una posible cancelación, él siguió adelante con una actitud llena de gallardía para así poder encontrar la dirección más adecuada para su manga. Y lo que salvó Yu-Gi-Oh fue precisamente los eventos del capítulo número 9 y número 10, siendo este el duelo de Yugi vs Kaiba, el primer duelo de lo que es la propia franquicia.
Takahashi notó principalmente el auge de esta idea por la enorme cantidad de cartas que recibió la editorial cuando salió precisamente este capítulo, y con esta idea Takahashi decidió mejorar a Kaiba centrándolo más con las cartas, cosa que ya veríamos en la cuestión de lo que es el duelo final del arco de Deathly, que sería ese arco precisamente el que le sigue y que cambió totalmente Yu-Gi-Oh! Que de hecho el arco de Deathly era en sí, en teoría, el arco final de Yu-Gi-Oh! Si este era cancelado. Es más, hasta Takahashi menciona más o menos cómo hubiera sido la página final con la frase de las batallas de nuestros amigos nunca terminan, mostrado esto como les menciono en el Bunkoban número 3. Por eso Deathly es el arco donde se dio ese cambio del juego definitivo a lo que viene siendo la propia evolución de lo que vienen siendo los propios duelos. Es por eso que ese arco es sumamente importante, porque marca el antes de Yu-Gi-Oh! Con los juegos y el después de Yu-Gi-Oh! Si bien más adelante tendríamos lo que vendría siendo la propia dirección con el propio arco de Bakura, que este fue, por así decirlo, un arco que me imagino yo que Takahashi quiso experimentar con algunos aspectos RPG, principalmente con el apartado de Bakura, para presentar una idea algo diferente, pero ya después de ello entraríamos a lo que es la cuestión del arco del reino de los duelistas, donde ya los duelos serían el eje principal de la historia y el camino que conocemos a día de hoy. No es raro que la dirección, o en este caso el elemento principal del manga, cambie. Ya vimos con Akira Amano con Katekyo, que pasó de un típico slice of life con comedia a un shonen de peleas clásico. Takahashi logró darle otra cara a Yu-Gi-Oh! Y de paso crear una de las más grandes franquicias de juegos de cartas. En conclusión, y bueno, este era el verdadero casi fin de Yu-Gi-Oh! Donde el manga iba prácticamente a valer queso, pero afortunadamente Takahashi se puso manos a la obra y logró salvar sus sueños, para así poder seguir trayendo lo que conocemos a día de hoy, además de la propia importancia del arco de Deathly, de cómo este marcó un antes y un después en lo que vendría siendo Yu-Gi-Oh! Además marcando lo que vendría siendo lo mejor de ambos lados, lo que son los juegos de azar o juegos de muerte, por así decirlo, y lo que vendría siendo los propios juegos de cartas, pero también nos muestra la enorme actitud de Takahashi y talento de poder adaptar su historia al nuevo giro que necesitaba darle a su propio manga y así lograr hacer una obra totalmente increíble manteniendo su idea original. Y bueno, con esto llegamos hasta el final de este video. Les agradezco mucho por haber visto este video y los invito a que se suscriban al canal para que estén al pendiente de todo el contenido de Yu-Gi-Oh! Que realizamos. Sabes que puedes poner tu opinión aquí abajo en los comentarios y me encantaría leerla. Siempre estoy al pendiente de cada uno de sus comentarios que colocan en cada uno de mis videos. Los invito a mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción, al igual que lo que viene siendo mi Discord, donde pueden tener un contacto mucho más directo conmigo. Un saludito a cada uno de los miembros del canal que mes tras mes apoyan a este bonito proyecto para que pueda seguir en pie y podamos aquí seguir trayendo contenido muy bueno para ustedes. E igual, si gustas apoyar un poquito más al canal, puedes considerarte volverte miembro para seguir apoyando muchísimo más este proyecto. Un abrazo a todos y les deseo lo mejor. Lo estoy viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.